Hola, hola. En mi canal Siempre Enseñando Medicina. Hoy comenzamos una nueva asignatura que tiene 3 semanas, que es la MA 104, Physical Examination, Vital Signs and Medical Record. La primera semana vamos a estar tratando de algo muy importante para un Medical Assistant, que son los signos vitales, Vital Signs. Los signos vitales sirven para valorar el estado de salud de una persona. Consisten en 4 mediciones que se llevan a cabo en la mayoría de los consultorios médicos, digamos todos, que son la temperatura corporal, el pulso, la presión arterial o tensión arterial y la frecuencia respiratoria. El orden que debe seguirse para medir los signos vitales es: primero, temperature, pulse, respiratory rate and blood pressure. Ese es el orden que debe seguirse. Temperature, pulse, respiratory rate and blood pressure. Vamos a comenzar con la temperature. La temperatura corporal, como ustedes recordarán, está regulada por el hipotálamo, que la mantiene en un rango constante. Recuerden, el hipotálamo estaba aquí, situado debajo del tálamo, y a su vez situado debajo del cuerpo calloso. Todo esto era en el sistema límbico del encéfalo. Y por debajo del hipotálamo está la glándula pituitaria, a quien el hipotálamo gobierna. Entonces el hipotálamo está el centro regulador de la temperatura corporal. Aquí lo tienen en más detalle, lo que ya estudiamos en anatomía. El calor corporal es producido por las reacciones químicas intracelulares que se producen en nuestro metabolismo. Los niveles menores de calor se obtienen en el reposo y cuando el metabolismo está disminuido. La temperatura corporal es producto de un balance, de un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. ¿Cómo ganamos calor? Por la contracción muscular, por el metabolismo, las reacciones químicas del metabolismo celular y cuando tenemos fiebre. ¿Cómo perdemos calor? Bueno, cuando expulsamos orina, expulsamos heces fecales y por la evaporación. La evaporación va a ser a través de la piel y de los pulmones. Aquí vemos un ejemplo de este balance. Cómo se restablece la temperatura con retroalimentación. Cuando la temperatura corporal cae, los vasos sanguíneos se contraen para que el calor se conserve. Las glándulas sudoríparas no secretan fluido y ocurre un temblor involuntario, que es una contracción involuntaria de los músculos para generar calor, lo cual calienta el cuerpo. Todo esto hace que el calor se retenga y la temperatura corporal se normalice. Por el contrario, cuando la temperatura corporal se eleva, los vasos sanguíneos se van a dilatar para que se pierda calor para el medio ambiente, para que salga el calor de la sangre al medio ambiente. Las glándulas sudoríparas van a secretar fluido y cuando el fluido se evapora, el calor se pierde, se va del cuerpo. Todo esto hace que el calor se pierda al medio ambiente y la temperatura se restablezca. Esto es un ejemplo de el balance que hay para mantener el calor
o perder el calor. Para tener la temperatura corporal equilibrada, normal. El rango normal de temperatura corporal va a estar entre 36.1 grados centígrados y 37.2 grados centígrados, o 97 grados Fahrenheit a 99 grados Fahrenheit, lo que hace un promedio de temperatura corporal normal en grados Fahrenheit, este número hay que sabérselo, de 98,6 grados Fahrenheit. Y centígrados, 37 grados centígrados. Pero bueno, el que se usa en donde estamos, ustedes van a en el país donde ustedes van a trabajar es los grados Fahrenheit. Por tanto, 98,6 grados Fahrenheit es la temperatura media normal. 98,6 grados Fahrenheit. Entonces, es muy importante que sepan que la temperatura corporal del cuerpo no es igual en todas partes, como sí ocurre con el pulso. El pulso sí es igual en todos los pulsos del cuerpo. En todos los diferentes lugares donde se toma el pulso en el cuerpo es igual, pero la temperatura no es igual en todas las partes donde se toma la temperatura en el cuerpo. Va a haber diferencias de acuerdo al sitio donde se toma la temperatura. Por ejemplo, la axila, de 95.8 a 98 grados Fahrenheit, o en la boca oral, de 96.8 a 99,5 grados Fahrenheit, en el recto, de 97,8 a 100,5, igual que la timpánica, igual que la temporal, donde vemos que la más bajita de todas es la axilar, la oral es aproximadamente un grado más que la axilar, y la rectal, la timpánica y la temporal son 2 grados más que la axilar. La más superficial es la axilar, por eso es la más baja. Aquí es más fácilmente, se pega más fácilmente, porque nada más que está el promedio. Como ven, la axilar es la más baja, un promedio de 97,6 grados Fahrenheit. La axila en inglés es armpit. La rectal, no, después de la axilar tenemos la oral, que es un grado más alto que la axilar, un promedio de 98,6 grados Fahrenheit. Y la timpánica y la rectal, 2 grados más, 99,6 grados Fahrenheit. Rectal y timpánica. La que se toma, lo más frecuente que se evalúa es la oral, 98,6. Ahora hay unos conceptos importantísimos. Decimos que una persona tiene hipotermia cuando tiene una temperatura por debajo de 97 grados Fahrenheit o 36,1 grados Fahrenheit. Decimos que una persona tiene una fiebre de grado bajo o febrícula, o sea, low grade fever, cuando tiene de 99 grados Fahrenheit a 104. Perdón, a 100.4. Cuando la fiebre no pasa de 100 grados Fahrenheit, no se considera fiebre, sino febrícula o fiebre de grado bajo. Ahora, cuando la fiebre, la temperatura está de más de 104 grados Fahrenheit, de más de 100.4 grados Fahrenheit a 105.8 grados Fahrenheit, decimos que el individuo paciente tiene fiebre o pirexia. ¿Y cuándo será hiperpirexia o fiebre alta? Cuando está por encima, la temperatura está por encima de 105.8 grados Fahrenheit o más de 41 grados Fahrenheit. Dice que las madres siempre tendemos a decir que el niño tiene fiebre cuando tiene 37,5, 37,8, hasta que no tenga 38 o más de 100, hasta que no tenga más de 38 o más de 100.4 grados Fahrenheit, no se considera que tiene fiebre, lo que tiene es febrícula. Ahora, ¿qué son las temperaturas fatales? Temperaturas que están relacionadas con la muerte, por ejemplo.
a una temperatura de más de 43 grados Fahrenheit es una fatal hypersemia y puede llevar a la muerte. Y una temperatura por debajo de 93,2 grados Fahrenheit o menos de 34 grados centígrados se considera una hipotermia fatal. Como ya dijimos, la temperatura es diferente en la misma persona en las diferentes áreas del cuerpo. Y una persona puede tener una temperatura más baja o más alta que otra. Por tanto, es importante conocer la temperatura basal de una persona para sucesivos estudios saber cuándo varía esa temperatura basal normal de una persona. ¿Qué factores hacen variar la temperatura corporal? Muy importante pregunta. La edad, el momento del día, los estados emocionales, el medio ambiente, el ejercicio, el embarazo, el estado de hidratación, las enfermedades, medicamentos, alimentos, dentro de enfermedades específicamente las infecciones, la ingestión reciente de alimentos calientes o fríos, el grado de hidratación del cuerpo, el ciclo menstrual, la temperatura ambiente y la ropa que se lleve puesta. Todo esto hace que varíe la temperatura corporal. Un niño que llega a la consulta demasiado arropado, súper abrigado, puede tener una temperatura más alta que otro que no. La edad. Vamos a ver algunos de ellos, vamos a verla en detalle, algunos de ellos. La edad. En los lactantes y niños pequeños, la temperatura es más alta que los adultos. Y a los lactantes y niños pequeños les van a afectar mucho los cambios externos. Sin embargo, los ancianos, debido a la pérdida de grasa subcutánea, a la falta de ejercicio y a la pérdida del control regulador en el hipotálamo, tienen la temperatura más baja. O sea que los niños más alta que los adultos y los ancianos más baja que los adultos jóvenes o que los adultos. Momento del día. Durante el sueño y en la mañana, al despertar, es más baja porque el metabolismo y las contracciones musculares disminuyen durante el sueño. Por tanto, la temperatura es más baja al despertar. La temperatura máxima del organismo se alcanza entre las 18 y las 22 horas y la temperatura mínima entre las 2 y las 4 de la madrugada. Emociones fuertes, emociones emocionales, estados emocionales. Emociones fuertes como el llanto, la ira extrema, pueden aumentar la temperatura. Esto es muy importante saberlo, considerarlo, tenerlo en cuenta, porque cuando se trabaja con niños pequeños que lloran durante los procedimientos de examen o cuando están enfermos, la temperatura va a aumentar en estos estados emocionales de llanto del niño, puede aumentar. El medio ambiente, environment, el frío, como es lógico, tiende a disminuir la temperatura del cuerpo, mientras que el calor tiende a aumentar la temperatura del cuerpo. El ejercicio. Un ejercicio físico vigoroso causa un aumento en las contracciones musculares voluntarias, lo que eleva la temperatura del cuerpo. El ciclo menstrual, la temperatura va a aumentar en el momento de la ovulación alrededor de entre 0,3 y 0,5, hay quien dice 1 grado centígrado. Esa es una forma de comprobar si una mujer está ovulando, tomarse la temperatura. El embarazo, como es lógico, al haber otros seres alimentándose,
de la madre va a aumentar el metabolismo celular, lo que va a elevar la temperatura corporal. Bueno, la fiebre, hasta aquí los factores que aumentan o disminuyen la temperatura corporal. Ahora vamos a ver que la fiebre o pirexia es un signo frecuente, común a varias enfermedades, como ya dijimos, particularmente comunes en infecciones e inflamaciones. La fiebre tiene tres etapas. Una etapa de inicio, que es el onset, la etapa del curso de la fiebre y la etapa de remisión de la fiebre. ¿Dónde se mide la temperatura? La temperatura se mide en la boca, en el tímpano, en el recto, en la axila y en la frente. Vamos a ver la temperatura bucal, oral. La temperatura oral es una de las más usadas. Pero atención, si el paciente ha comido o bebido anteriormente, hay que esperar entre 15 a 20 minutos para tomarla. Como ya dijimos, la temperatura bucal es un grado mayor que el axilar, de 0,5 a 1 grado mayor que el axilar. Y un grado menor que la timpánica y que la rectal. Es accesible, cómoda, confiable y se debe esperar de 2 a 3 minutos para ver el resultado. Si es un termómetro electrónico, cuando suene se sacará. Si no, hay que esperar. Si es de mercurio, hay que esperar 2 a 3 minutos para leer el resultado. Atención, no tomar la temperatura oral en enfermedades y cirugías de la boca. Personas que no están conscientes, inquietas o desorientadas, con trastornos mentales. Personas que tengan tos o problemas respiratorios, dolor en la boca. Niños, bebés y niños menores de 6 años. Y algo que no puse aquí, pero que es inherente, personas que respiran por la boca. Como hay que tener la boca cerrada para sostener el termómetro, una persona que respire por la boca no se le puede tomar la temperatura oral. Consideraciones a tener en cuenta, consideration to take into account, para tomar la temperatura oral. Antes de introducir el termómetro en la boca, chequee que el paciente no haya fumado o ingerido bebidas o alimentos, sobre todo bebidas calientes o frías. Pedirle al paciente que abra la boca y colocarle el termómetro debajo de la lengua. Instruir al paciente que cierre la boca suavemente y sujete el termómetro con los labios, no con los dientes. Vamos a ver la temperatura timpánica o oral. Se toma en el canal auditivo, es fácil de usar, es muy rápida, registra temperatura en segundos, es una buena opción para pacientes inquietos, no recomendada para bebés menores de 3 meses porque el canal auditivo es muy pequeño y, como ya dijimos, es un grado más alta que la oral. La temperatura timpánica brinda seguridad y rapidez, elimina la necesidad de tomar la temperatura rectal o axilar, es muy rápida, en 1 o 2 segundos ya se puede obtener. Y aquí vemos el termómetro timpánico. El termómetro timpánico es un termómetro digital, pero sus principios físicos son los rayos infrarrojos. O sea que el termómetro timpánico usa
rayos infrarrojos. Y por supuesto es digital. Aquí tienen una lámina que tomé de internet donde se explica cómo se mide la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo, o sea, el termómetro auricular o timpánico. Dice que el termómetro de oreja o timpánico es un espéculo de tipo otoscopio, aquí lo tienen, un otoscopio, con un sensor infrarrojo en la punta que detecta el calor irradiado desde la membrana timpánica que está cerca del hipotálamo. Esta figura muestra las partes de que consta el termómetro auricular o timpánico como un capuchón protector. No está aquí, pero hay que poner una cubierta protectora para que no se contagie los demás pacientes de posibles bacterias o hongos que hayan en el conducto auditivo de un paciente infectado, un filtro de la lente, el lente, una pantalla de mensaje, botón de encendido y apagado, selector de grado centígrado, puerta para batería y botón de activación. Bueno, no se ve en esta lámina. La temperatura rectal es la más precisa de todas. ¿Por qué? Porque es la que más en contacto está con una cavidad interna del cuerpo muy irrigada. Es la más precisa de todas, pero es la más incómoda. Es un grado más alta que la oral y 2 grados más alta que la axilar. Está indicada en niños menores de 6 años, personas inconscientes o confusas. El termómetro se deja en el lugar por 3 a 5 minutos, si es de mercurio. Si es digital, cuando suene. Está contraindicada. ¿Dónde está contraindicada la temperatura? Tomar la temperatura rectal. Es recién nacido porque puede causar trauma en el canal anal. En los pacientes con cirugía rectal o anal. Los trastornos rectales. En pacientes que tengan diarrea. Y en pacientes que hayan tenido infarto del miocardio, no se le debe estimular con este tipo de procedimiento. No se debe tomar la temperatura corporal rectal en un paciente que esté sufriendo de un infarto del miocardio. Se debe poner lubricante en el extremo del bulbo. El paciente debe estar en una posición de sim, o sea, lateral. Y se debe exponer el ano elevando el glúteo superior. Pedir al paciente que realice una inspiración profunda para que se relaje el esfínter. Introducir el termómetro lentamente sin forzar. La longitud a introducir depende de la edad y la constitución del individuo. Eso lo verán cuando escuchen el video. En la práctica oirán la cantidad de milímetros o pulgadas que se puede introducir el termómetro, en dependencia de la edad y la constitución del individuo. La temperatura axilar es la menos precisa de todas, pero es la más cómoda. Se recomienda en niños pequeños y en preescolares. Se usa cuando la condición del paciente no permite ni la oral, ni la timpánica, ni la rectal. Y es 1 grado más baja que la oral. Y 2 grados más baja que la rectal. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta al tomar la temperatura axilar? Que la axila esté seca. Si está mojada, sudada, se debe secar. Colocar el bulbo en el centro de la axila. Aproximar el brazo al tronco y cruzar el antebrazo sobre el tórax para que no se caiga el termómetro. La temperatura bucal y rectal son las que dan una idea más precisa
la temperatura real del organismo. La temperatura de la frente, forehead. La frente también se puede usar para medir la temperatura. Se obtiene la temperatura de la arteria temporal que se encuentra muy cerca de la piel, por lo que es de fácil acceso a través de rayos infrarrojos. Se puede utilizar en personas de todas las edades, recién nacidos, lactantes, niños, adultos, ancianos, porque ofrece un sitio ideal para la obtención de la temperatura. Esta es la que se ha propagandizado tanto ahora con el COVID, para saber si una persona tiene fiebre. Como es tan asequible, pues se le pone el termómetro en la frente, un termómetro de rayos infrarrojos. Los dos que son infrarrojos son las del tímpano y las de la frente. Así, a todos nos han tomado la temperatura cada vez que vamos a algún lugar, porque piensan que una persona que tenga fiebre puede tener COVID. En fin, yo creo que este es un método, el valor que se le está dando como una medida para asegurarse que no tiene COVID una persona no es el adecuado, pero o sea, así son las cosas. Las condiciones esenciales para tomar correctamente la temperatura, donde quiera. Medirla siempre en el mismo lugar del cuerpo. Emplear siempre el mismo termómetro y mantener el termómetro limpio. Vamos a ver rapidito los tipos de termómetros. Está el original, el primero, el de mercurio. Después tenemos termómetros digitales o electrónicos. Y después tenemos los termómetros digitales, pero infrarrojos. Dentro de los termómetros digitales está el timpánico y está el de la arteria temporal. Estos son los infrarrojos. Los infrarrojos tenemos el timpánico y la arteria corporal. Y también hay termómetros digitales que no son ni electrónicos ni por rayos infrarrojos, sino que son por sustancias químicas, como son las tiras desechables y algunos chupetes, o sea, tetes. O sea que, repasando, tipos de termómetros, los de mercurio, que vamos a decir que es analógico, y los digitales. Los digitales pueden ser electrónicos mediante resistencias eléctricas y por rayos infrarrojos. Y están entonces los otros digitales por sustancias químicas, como las tiras desechables y los pacifiers, los tetes. Aquí vemos, por ejemplo, el termómetro de mercurio. Ya no se utilizan, están contraindicados porque se rompen fácilmente, liberando mercurio, el cual es tóxico. Los digitales, como ya dije, pueden ser eléctricos, que son dispositivos térmicos resistivos, o sea, que tienen una resistencia. Usan un sensor termisor, como por ejemplo la resistencia eléctrica, y son utilizados en la boca, en la axila o en el recto. Y están los termómetros digitales infrarrojos, que miden la temperatura del cuerpo por la radiación que éste emite, y se pueden efectuar la medición en contacto con el cuerpo o sin contacto. Son muy fiables y miden la temperatura de forma muy rápida. Se usan ¿dónde? En la frente y en el tímpano. El digital electrónico, ya lo vimos, se usan en la consulta, son portátiles, miden la temperatura oral, anal, axilar y timpánica no. Ya el timpánica no se usa con el electrónico. Se lee muy rápido la temperatura, de 20 a 60 segundos. No había que estar 2 o 3 minutos como el mercurio.
Aquí vemos ejemplo de termómetro digital electrónico. Sí, también había timpánico electrónico. Es que uno se olvida de lo viejo con lo nuevo. No solamente es infrarrojo, antes había termómetro digital electrónico timpánico. Y los de frente, infrarrojo, es una de las últimas propuestas en el mercado, uno de los más fiables y de los más rápidos. La principal ventaja del termómetro de frente es que a los bebés y a los niños es difícil mantenerlos en una postura fija, que es necesaria con los termómetros digitales, porque hay que tener contacto con el cuerpo. Sin embargo, este no tiene que tener contacto con el cuerpo. Es muy rápido, no hay que tocar al paciente. En los tipos de termómetros de frente, además del termómetro infrarrojo de la arteria temporal, que lo que usa es un escáner infrarrojo para medir la temperatura de la arteria temporal, hay también las tiras plásticas de papel, que son termómetros químicos y no son fiables. Es un indicador, pero no es preciso. Aquí vemos un termómetro de frente, infrarrojo. Termómetros de frente, infrarrojo. No hay que tocar al paciente. No hay que tocarlo. Estas imágenes lo tocan, pero no hay que tocar al paciente. Y aquí vemos los termómetros de frente, pero químicos, que son las tiras plásticas. Son pequeños, son termómetros de tira plástica, pequeñas tiras plásticas que se adhieren a la frente del niño, indicando si el niño tiene fiebre. No son fiables, pero servirán de ayuda para comprobar si existe la presencia de fiebre o no. Otros son los termómetros con forma de chupete, que se puede saber si el niño tiene fiebre o no con el uso de un chupete sin molestarlo, pero tampoco son fiables como lo de las tiras, como las tiras. Las termómetros de tira son rápidos, fáciles, pero no son fiables, son confiables de dar una temperatura exacta. Ellos no pueden decir si el niño tiene fiebre o no, pero no la temperatura exacta. Termómetros de tira. La temperatura timpánica se introduce gentilmente por el oído. Ventaja: rápido y fácil de usar, registra la temperatura en pocos segundos. Este es el timpánico infrarrojo. Se usa en pacientes agitados porque es muy rápido, brinda seguridad y rapidez y elimina la necesidad de tomar la temperatura rectal o axilar. Ya esto lo habíamos visto, el timpánico. Vamos a ver el otro signo vital que vamos a ver hoy, que es el pulso. Vamos a decir que el pulso es la pulsación provocada por la expansión de las arterias no venas, como consecuencia de la circulación de la sangre al ser bombeada por el corazón. Pulsation is caused by the expansion of the arteries due to blood circulation, which is pumped by the heart. Y tenemos que lo mismo, el pulso es la onda pulsante que viaja a partir de la aorta, viaja desde la aorta a través de todo el sistema arterial y debe ser el mismo en todas las arterias del cuerpo. El pulso, la frecuencia del pulso debe ser igual que la frecuencia cardíaca. Como dije anteriormente, la temperatura cambia en referencia
a la parte del cuerpo donde se toma, como ya vimos, pero el pulso tiene que ser el mismo en todos los lugares de pulso donde se toma. Como ya dijimos, la frecuencia del pulso es el número de latidos del corazón que se producen en un minuto. En inglés es latidos beats per minute. Esa es la unidad de medida del pulso. Beats per minute. En un adulto sano, la frecuencia del pulso en reposo normal estará entre 60 y 100 latidos por minuto, con un promedio entre 70 u 80. El pulso se siente más fácil en las arterias cercanas a la piel, que se pueden presionar contra el hueso, contra un hueso. No me canso de repetirlo, el pulso es el mismo en todas las arterias del cuerpo. El pulso es una indicación del estado del sistema cardiovascular. El más comúnmente medido es el pulso radial, la arteria que está sobre el hueso radio. Para palparlo se ejerce una presión moderada con los 3 dedos centrales de la mano. Nunca el pulgar. El pulpejo de los dedos, o sea, la yema de los dedos, es la zona que posee más sensibilidad para detectar el pulso. Pero si lo tomamos con demasiada presión excesiva, se desaparece. Pero y si es demasiado ligera, pues no lo encontramos. Así que hay que desarrollar una pequeña habilidad. No se preocupen si la primera vez no lo encuentran. Es un problema de práctica para saber acostumbrarnos a qué tipo de presión es cuando lo vamos a encontrar. Todo el mundo lo coge. Sencillamente hay que practicar. ¿Cuáles son los factores que afectan el pulso? La edad. La edad lo va disminuyendo gradualmente. Nacemos con un pulso alto y después va bajando. El sexo. Las mujeres lo tienen ligeramente un poquito más rápido. La actividad física. Todos sabemos que el ejercicio aumenta el pulso. Estado emocional. La ansiedad, el miedo, la excitación, el enojo aumentan el pulso. El metabolismo aumenta el pulso. La fiebre, como es natural, aumenta el pulso. Cuando no tiene fiebre, le aumenta el pulso. Algunos medicamentos como la epinefrina, acuérdense que la epinefrina es la hormona que produce las glándulas suprarrenales, la del estrés, que aumentan la frecuencia cardíaca. Otros lo disminuyen, como los preparados de digital, la digitoxina. O sea que el medicamento, algunos lo aumentan, otros lo disminuyen. ¿En qué punto se puede tomar el pulso? Temporal, carotidio, apical, femoral, radial, braquial, popliteo, tibial posterior, pedio. Temporal, carotidio, braquial, radial, apical, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Aquí lo vemos de nuevo. Sobre la arteria temporal. Sobre la arteria carótida. Sobre la arteria humeral, que también se le llama braquial. Humeral o braquial. Sobre la arteria radial. Sobre la arteria cubital. Sobre la arteria femoral en la ingle. Sobre la arteria tibial y la zona del pie. Y atrás, en el hueco popliteo, la parte de atrás de las rodillas, eso se llama hueco popliteo. Está este que es posterior. El pulso carotidio, es de la carótida.
Este es el músculo la carótida está por delante del músculo esternocleidomastoideo. El pulso carotidio está en el cuello. Se toma por la arteria carótida ligeramente hacia un lado de la línea media del cuello. Hay que palparlo suavemente, ya que la estimulación vigorosa puede provocar bradicardia severa e incluso detener el corazón a algunas personas sensibles. Es que aquí, en la carótida, hay un punto, es un punto de estimulación del nervio vago, o sea, del sistema parasimpático. Acuérdense que el simpático estimula y su contrario, el parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca. Pues aquí en la carótida hay un punto de estimulación y un punto de control del sistema parasimpático. Y si usted va a tomar el pulso carotidio, una de las maniobras para detener la taquicardia, una arritmia, es apretar el pulso carotidio. Y ahí la persona se le baja la taquicardia que tiene. Por tanto, no se puede, al palpar el pulso, apretar porque podemos provocar bradicardia. Hay que hacer una palpación delicada del pulso carotidio. Pero es muy útil, este es el que se toma cuando la persona cae en un paro, y para saber si está paro cardíaco o cualquier situación, para saber si está vivo o no, es el pulso que más nos va a ayudar a saber si la persona está viva, con el pulso carotidio. En el pulso carotidio no deben palparse jamás las dos arterias juntas, para evitar un riesgo de isquemia, o sea, de falta de sangre al cerebro. Y como ya les dije, este es el que se usa para medir el pulso durante el paro cardíaco. La presión que se debe aplicar es ligera. Cuando busquemos el pulso carotidio, que se busca generalmente en el cuello por debajo del ángulo del mentón. El pulso radial. El pulso radial se siente en la muñeca, por debajo del pulgar. Acuérdense que el radio, cuando nos ponemos en posición anatómica, el radio está para afuera y el cúbito para adentro. En posición anatómica, va a estar en la cara, a la parte externa de la muñeca, por debajo del pulgar. Nunca aplicar tomar el pulso con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene un pulso propio. Siempre son con estos dos dedos, nunca con el pulgar del que está tomando el pulso, pero va a ser debajo del pulgar del paciente. El pulso radial es el sitio más común para medir el pulso. Se encuentra en la muñeca, como ya dije, justo debajo del pulgar. Es de fácil acceso y se puede medir sin molestias. El pulso femoral, situado en medio de la ingle, usado para medir el pulso, ¿dónde? En los bebés y los niños pequeños, en los adultos durante un paro cardíaco y para evaluar el estado de la circulación en la pierna, en el miembro inferior. El popliteo se encuentra en el hueco popliteo, en la parte posterior de la rodilla, y se detecta más fácilmente cuando la rodilla está ligeramente flexionada. Como ustedes pueden, cuando demos un examen físico, en la posición de cúbito no se puede tomar el pulso popliteo. De cúbito supino, perdón. De cúbito prono, sí. Este paciente está en de cúbito prono, pero con un paciente de cúbito supino no se lo podemos. El tibial posterior se encuentra en la parte interna del tobillo. El tobillo también se le llama malleolo. Se usa el tibial posterior para evaluar el estado de la circulación en el pie. Tibial posterior. El braquial o humeral
Está situado entre el bíceps y el tríceps en el lado medial de la cavidad del codo. Esta cavidad se llama cavidad cubital. El pulso braquial es el que se usa para tomar la tensión arterial. También se usa para medir el pulso en los niños, sobre todo durante el paro cardíaco, y evaluar el estado de la circulación en la parte inferior del brazo. Pulso braquial en los niños. Es muy usado en los niños. En los niños el más usado es el apical y el braquial. El pedio está situado en la superficie superior del pie, entre el primer y el segundo hueso metatarsiano. Acuérdense que esto era tarso, metatarso y falange. Tarso, hueso metatarsiano y falange. Entonces, se toma en la superficie superior del pie, entre el primer y segundo hueso metatarsiano. Se usa para evaluar el estado de la circulación del pie. El pulso temporal está situado enfrente de la oreja y por debajo del ojo. Enfrente de la oreja y por debajo del ojo. Aquí más o menos. Aquí viene siendo. Se usa para medir el pulso cuando es una de las que se usa para cuando el pulso radial no se puede obtener. Es también fácil acceso para los niños. Y faltó el pulso apical, que se toma con un estetóscopo. Es el más fiel de todos. Y se usa también en los niños. El pulso apical, que es el que está. ¿Por qué apical? Porque el corazón tiene una base y una punta o ápice. Base del corazón y ápice del corazón. Y que se toma en la punta del corazón, muy superficial, hay las personas muy delgadas, este pulso se ve, el latido se ve. O las personas que tienen una cardiomegalia y son delgadas, esta parte del corazón se transmite a la piel y se ve el latido. Pero bueno, para tomar el pulso en la punta del corazón, que es muy exacto, es el pulso apical. La frecuencia cardíaca o el pulso va a variar según las edades. Nacemos con un pulso de 120 a 160. Ya en la edad escolar va bajando, en el adolescente va bajando, y en los adultos está de 60 a 100, y los adultos después de 60 años, 60 a 100, pero también va bajando en los más ancianos. ¿Qué característica tiene el pulso? Frecuencia, o sea, el número de latidos por minuto, el ritmo, si es constante, rítmico, periódico, y la amplitud o volumen, o sea, la fuerza que tenga ese pulso. O sea que frecuencia, ritmo y amplitud o volumen. En los adultos la frecuencia es de 60 a 100. Si el pulso de un paciente, de una persona, está por debajo de 60,
vamos a decir que tiene bradisfigmia, porque en terminología médica figmia es pulso y brady es lento, y cardia es corazón y brady es lento. O sea que cualquiera de los dos, bradisfigmia o bradicardia, cuando la pulsación está por debajo de 60 latidos por minuto, beats per minute. Y taquisfimia o taquicardia, cuando la pulsación está por encima de 100 beats per minute. Taquicardia por encima de 100, bradicardia por debajo de 60. Y tenemos un pulso de una frecuencia normal, un pulso con una frecuencia alta, taquicardia, y un pulso con una frecuencia baja, bradicardia. Por encima de 100, no de 90. Y por debajo de 60. El ritmo es el patrón que sigue los pulsos y las pausas. El ritmo va a ser rítmico cuando el tiempo entre contracción y pausa es igual. Y arrítmico cuando el tiempo entre contracción y pausa no es igual. Cuando el ritmo entre contracción y pausa no es igual, se dice que esa persona tiene una arritmia o disritmia. A es lo contrario de lo que viene detrás. Y dis es difícil, dificultosa. Por tanto, arritmia o disritmia es lo mismo. Que una persona no tiene un ritmo cardíaco con un patrón fijo, sino que varía. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que las pausas entre pulso y pulso es constante, y entre pausa y pausa es constante. Aquí no. Aquí varía, cortico, grande. Aquí hay una arritmia. Y la amplitud o volumen, amplitud del pulso puede ser fuerte y débil. El pulso, su amplitud del pulso es strong, si es un pulso lleno. Y si ese pulso es demasiado lleno, demasiado fuerte, es bonding. Se siente anormalmente fuerte. Y weak es un pulso débil, no está lleno. Y steady es un pulso demasiado anormalmente débil. O sea que strong, bonding, weak y steady. Bueno, hasta aquí es la clase de hoy de signos vitales, temperature and pulse. Tomorrow we will continue with arterial tension, blood pressure, and respiration. Ok, cualquier duda, como siempre, saben dónde encontrarme. Esta asignatura es vital para cualquiera que trabaje en un consultorio médico, cualquiera que trabaje con la salud, con pacientes. Los signos vitales es algo fundamental. Espero que les haya gustado, hayan aprendido. Por favor, si les gustó, denme like, que eso siempre viene bien.